Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí. Y además sé que estáis todos emocionados porque el título es increíble, ¿no? Y queréis saber cuál es el poder oculto, qué son las tierras raras. Y seguro que hoy salís, la mayoría de los que estáis aquí, con mucha más información de la que teníais al llegar. Así que eso habrá valido la pena el tiempo invertido un lunes y os agradecemos mucho que hayáis venido hasta aquí. Y eso que el día ha mejorado, que por la mañana tenía peor pinta. Bueno, hoy yo soy Luisa Ay, secretaria general de la Fundación Hermes y también del Club de Roma, del capítulo navarro, del Grupo Navarro del capítulo español del Club de Roma. Y agradecemos muchísimo, especialmente a la Universidad de Navarra, primero que nos acoja y nos ceda las instalaciones. Agradecemos muchísimo también a CaixaBank, que ha participado con nosotros en el patrocinio, y a M. Torres, que nos va a patrocinar también la parte del vino español o aperitivo que podremos disfrutar después de la mesa redonda. Bueno, el poder oculto, tierras raras, recuperación y la nueva política geopolítica global. Para moderar va a dirigir el debate Alfonso Sánchez Tabernero, a los que todos conocéis maravillosamente bien. Y por parte del Club de Roma vamos a tener a Antonio Valero, que es miembro plenario del Club de Roma Internacional, catedrático emérito de Energética en la Universidad de Zaragoza y creador de la Fundación CIRCE. También va a estar con nosotros Alicia Valero, que es directora del área de Ecología Industrial en el Instituto Energaya y catedrática de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Zaragoza. Y va a estar también con nosotros Carlos López Blanco, abogado del Estado y presidente de la Fundación ESIS. ¿Cómo va a funcionar la mesa redonda? Tendremos un rato de conversación entre ellos. En la mesa tenéis todos papeles y bolígrafo para poder hacer las preguntas. Cuando tengáis alguna pregunta podéis levantar la mano y tenemos dos señoritas que están al fondo de la sala que la acercarán hasta donde estoy yo para poder organizar el tráfico y que entren la mayor cantidad de preguntas posibles. La hora prevista de finalización es las 8:15. Después podemos ir a tomar un aperitivo. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a los ponentes y, Alfonso, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Luisa, y bienvenidos todos al Museo de la Universidad de Navarra. A veces nos interesa lo extraordinario y no lo relevante, ¿no? Miramos el mar y nos quedamos absortos por la espuma de las olas y no nos fijamos en las corrientes marinas, que a lo mejor son más relevantes. Y esto es lo que nos sucede un poco a veces con el tema de hoy, que además, encima, tiene un título un poco confuso. Las tierras raras no acaban de ser tierras ni son tan raras. Bueno, entonces, vamos a ver si esta noche, efectivamente, en esta conversación que vamos a tener, pues aprendemos un poco de esta cuestión, por qué esto es relevante y qué podemos hacer, ¿no? Yo quiero empezar con Antonio, que es, en fin, digamos, la voz autorizada para hablar de tierras raras, yo creo, en nuestro país. Y vamos a empezar por el principio más esencial, que es de qué estamos hablando, Antonio. ¿Qué son las tierras raras, ¿no? Cuéntanos un poco para que sentemos las bases y podamos avanzar. Bueno, muchas gracias a los que habéis venido y es un placer estar aquí con vosotros en Pamplona. ¿De qué hablamos? Cuando hablamos de tierras raras, de alguna manera es un atractivo, pero la realidad es que a nivel internacional se habla de materias primas críticas, porque algunos elementos que parecen raros no son tan raros y otros que parecen normales, por ejemplo el cobalto, que se han utilizado desde los gobelinos y tal y cual, resulta que es una de las sustancias o uno de los elementos más escasos en la Tierra. Y entonces la cuestión es que el mundo ha pasado de depender y sigue dependiendo de los combustibles fósiles, esencialmente, también la nuclear y la hidroeléctrica, pero si nos estamos pasando a la idea de los aerogeneradores fotovoltaicos
vehículo eléctrico, computadores, hasta misiles. Estamos dependiendo de una serie de sustancias críticas que están en determinados países, que esos países en algunos momentos pueden ser potencialmente enemigos, en otros casos tenemos una deuda con ellos y tenemos que presentar un mundo diferente. Y esto lo tenemos que hacer no solamente por nosotros, sino por las generaciones futuras. Así que, si es de lo que hablamos, más o menos. Bien. En el título de la sesión hemos dicho que esto tiene que ver con la geopolítica. Entonces, Carlos, ¿por qué las tierras raras tienen un impacto en esa lucha de poderes que vivimos en el planeta Tierra? Yo he presentado aquí tengo aquí un par de cuadros que me van a, yo creo que nos pueden ayudar a entender el tema. Se preguntaron ustedes qué hace un abogado del Estado hablando de esto. Pues yo también me lo pregunto, ¿qué quiere que les diga? Voy a intentar hacer un marco del contexto global en el que esto se produce, que no es otro, en estos momentos, en el mundo actual, la lucha por la hegemonía global, ¿no? En el siglo XIX asistimos a la lucha de las potencias coloniales que pugnaban por el dominio colonial del mundo, era aquello que se llamó The Great Game, el gran juego. En el siglo XX, en la segunda mitad, asistimos a la pugna entre dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que luchaban por la supremacía militar. Y hoy estamos viendo otra vez un mundo bipolar donde hay dos potencias que están luchando por la hegemonía mundial, por el dominio mundial, y el campo de batalla ya no es ni el dominio colonial, ya no es la supremacía militar, el campo de batalla es el control de la tecnología. Lo que está dando, lo que es el campo de juego entre Estados Unidos y China en estos momentos no es la guerra comercial, no es la guerra militar, es la guerra por el dominio de la tecnología. Y concretamente eso tiene muchos aspectos y por el dominio de la inteligencia artificial y también por el dominio de algo que va a tener una importancia fundamental en este contexto, que es la computación cuántica. Pues bien, parte del dominio de la tecnología en estos momentos reside, como se nos ha explicado muy bien, en estos materiales cuya importancia en el desarrollo de las tecnologías es fundamental. Cuando se ve los materiales de que se trata y los usos a los que se les da, algunos son cotidianos, pero otros, en cambio, tienen que ver con computación cuántica, con desarrollos tecnológicos de frontera. Y cuando uno se encuentra en esta situación, y aquí viene el problema geopolítico con el que nos encontramos, es quién controla esto, porque evidentemente si esto es un elemento fundamental en esta lucha por la hegemonía mundial, pues ¿quién controla esto? Y hay una respuesta evidente, y luego podremos desarrollarlo más, y es China. China es el agente fundamental no tanto en la producción de estos materiales, que también, sino sobre todo en el procesamiento, que es de verdad lo que hace a estos materiales utilizables. Unas cifras del Financial Times nos dice que el 98% de estos materiales, de estas materias primas fundamentales, como lo llama el derecho europeo, pues que utiliza Europa, vienen de China, el 98%. Por tanto, si estos materiales tienen mucho que ver con este control del campo de batalla de la hegemonía mundial y del juego geopolítico, pues su importancia geopolítica es absolutamente crucial. Y acabo con esto, y si alguien ha sido consciente desde el primer momento de la importancia geoestratégica y geopolítica que tiene estos materiales, ha sido China. Hay una frase de 1992 en las que, como casi siempre que oímos a alguien, hablamos de China, oímos algo de alguna autoridad china, tendemos a verlo con perspectiva occidental. Y ya en el año 92, Deng Xiaoping dijo que otros tienen el petróleo,
nosotros tenemos las tierras raras. Ya en el año 92 China era consciente, primero, de la importancia que iba a tener y, en segundo lugar, de la necesidad de controlar este tipo de materiales precisamente para estabilizar y para consolidar el papel y las ambiciones de China, que ya en el año 92 no todo el mundo tenía muy claro, pero los chinos sí que tenían muy claro, porque los chinos, a diferencia de los occidentales, ven las cosas a corto, a medio y a largo plazo. Y por último, y por eso hoy, pues China está empezando a utilizar su control de las tierras raras y de estos materiales estratégicos, limitando su comercio, limitando su exportación a otros países, intentando consolidar, y aquí acabo, su control sobre la cadena de suministro. Y eso, evidentemente, a todos los países, a todas las áreas que no son China y muy especialmente Europa, pues le plantea unos desafíos desde el punto de vista geoestratégico muy importantes, que luego, si queréis, podemos darle. Pues vamos a volver a la geoestrategia, porque también tenemos que ver cómo queda Europa en esa lucha de poderes. No te digo España, si es que queda en algún lugar, pero bueno, tenemos que pensarlo. Pero yo voy a dirigirme ahora a Alicia, que Alicia eres experta en tierras, pero también en economía circular. Y la cuestión de las tierras raras plantea cuestiones que tienen que ver con la geoestrategia, también con la economía y con la sostenibilidad. Entonces, vamos a empezar un poco con economía y economía circular. ¿Cuál es el impacto económico? ¿Qué relevancia tiene en la economía de un país? ¿Por qué la posibilidad de disponer o tener acceso a tierras raras puede ser interesante para el desarrollo tecnológico y económico de un país? A ver, bueno, me gustaría comenzar diciendo que tenemos que quemar, o sea, tenemos que dejar de quemar los combustibles fósiles, eso está clarísimo. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer para evitar eso? Pues vamos hacia las energías renovables, hacia las energías limpias, ¿no? Eso está fuera de dudas, tenemos que hacer esa transición lo antes posible. Pero ¿qué ocurre? Que para producir 1 gigavatio de energía eléctrica con pues, un aerogenerador necesitamos 25 veces más de materias primas que el equivalente a una central térmica convencional. Y no solo más cantidad, sino también más variedad. Es decir, incorporamos mucha variedad de materias primas que hasta ahora no habían entrado casi en juego, o muy poco. En general, todo aquello que tenga electrónica, nuestros teléfonos móviles tienen prácticamente la tabla periódica. En vuestros bolsillos tenéis la tabla periódica. Y eso implica que nos hace extremadamente vulnerables, porque si falla uno, aunque estemos hablando de nanogramos, si falla uno, entonces ya no podemos fabricar pues, esas tecnologías que son necesarias, ¿no? Se habla de la transición energética y digital, porque las dos van de la mano, la energética y la digital. Con lo cual, bueno, ya lo sabemos, los parones que hubo por el tema de que faltaba un microchip para producir un vehículo que pesa 1.500 kilos y el microchip a lo mejor pesa unos gramos. Eso no, importante esa pequeña cantidad y que no la tenemos, ¿no? Por lo tanto, en Europa, sobre todo en Europa, y en general en todo el mundo, pues estamos francamente muy preocupados porque o no tenemos las materias primas o no las queremos extraer, pues porque esto, bueno, pues la extracción de materias primas tiene unos impactos muy importantes sobre el terreno, ¿no? Y en Europa particularmente, pues llevamos desde el siglo pasado, ¿no? Llevamos una política de vamos a deslocalizar la gran minería, las grandes fábricas al exterior. Nos quedamos con el valor añadido pues, de ensamblaje y poco más, digamos las high-tech, y entonces esa deslocalización pues, nos ha hecho ser más competitivos porque nos quedamos con las labores de valor añadido, digamos, importantes. Sin embargo,
nos hace extremadamente vulnerables, porque no tenemos, o sea, desde la, como decía el compañero Carlos, desde la refinería hasta la mina, ¿no? Por lo tanto, claro, esto China pues lo ha hecho muy bien, lleva desde los años 60 con una política de, bueno, somos la fábrica del mundo, vamos a controlar todas las materias primas. Las controlamos porque las tenemos o bien las controlamos comprando vastos terrenos de África y de Latinoamérica, entre otros, ¿no? Y si no, pues lo que hacemos es comprar el concentrado, lo refinamos y luego lo vendemos, por ejemplo, a Latinoamérica, que nos ha vendido el cobre u otras cosas, ¿no? Por lo tanto, somos extremadamente vulnerables económicamente hablando y eso pues, nos hace tener unas preocupaciones tremendas y en Europa, supongo que luego lo hablaremos, pues están desarrollando una serie de políticas entre las que se incluyen, lo primero, vamos a reducir la vulnerabilidad que tenemos con terceros países. Vamos a evitar no depender en más de un 65% de un único país. Esa es una. La segunda, vamos a producir, vamos a extraer en nuestro propio territorio. Fijaros, ahora Europa extrae entre un 6 y un 7% de las materias primas críticas que necesita. 6 y un 7. Y el objetivo es llegar al 10, que es una ridiculez, el 10. Pero es que estamos tan mal que el 10 ya es como muchísimo, ¿no? Para 2030, además. Para 2030. Y la siguiente es, vamos a fomentar la economía circular. No sé si queréis que lo desarrollemos o lo hacemos más tarde. Vamos a dejar esto para mi siguiente pregunta, que Sí. por cierto, como os he contado antes, aquí somos poco ordenados y podéis interrumpiros entre vosotros todo el rato, o sea que no os sintáis incomodados por el moderador, que también es poco moderado. O sea que, entonces, Antonio, mira, yo cuando te escuchaba antes, pensaba cuando Occidente y el mundo empezó a depender tanto de los materiales fósiles, la pregunta que nos hacíamos era, ¿cuánto dura esto? O sea, estamos hablando obviamente de un bien finito, o sea, ¿para cuántas décadas hay petróleo, gas, etcétera? Y nos está diciendo que tenemos unos materiales críticos y la palabra raro está ahí, por lo menos en la cultura popular, tierras raras. ¿Cómo de raro es esto? O, dicho de otro modo, tenemos unos materiales químicos que tienen una utilidad estratégica para muchas cuestiones. Nos decía Alicia que la tabla periódica está en el teléfono móvil, ¿no? Estamos hablando de un bien valioso, finito y que se va a acabar. Y es un poco unido a esto también, y hay alternativa, así como hemos encontrado una cierta alternativa a los materiales fósiles, por ejemplo, con las llamadas energías verdes o limpias, ¿hay alternativa? Bueno, una pregunta un poco doble, pero... Pues sí, no cabe duda y compleja. La cuestión, primero, unos números que los puedo dar, pero a lo mejor no nos damos cuenta. La corteza de todo el planeta pues tiene una masa del orden de 10 elevado a 22 toneladas. 10 elevado a 22, un número enorme. Un elemento muy escaso, antes he hablado del cobalto, pero os podría hablar del renio, del osmio, de los grupos del platino, por ejemplo. Y estamos hablando de 10 elevado a menos 10. Es decir, 22 menos 10 es que hay 10 elevado a 12, 22 menos, kilos, 32. toneladas de renio, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con ello? Que la corteza terrestre tiene para millones de años. Entonces, no es un problema de escasez geológica. Es otro problema que es más complejo, pero sin embargo importante. Y es que cuando empezamos a extraer,
Pues no somos tontos, lo que hacemos es lo fácil. Eso técnicamente se llama low hanging fruits, es decir, siempre en un manzano lo primero que hacemos es cogerla con la mano. Cuando se nos han terminado ponemos una escalera o una escalera más alta, pero cuando ya no hay más, no hay más. Pues bien, esa idea hace que la naturaleza nos da minas muy concentradas, pero pocas, y cuanto menos concentración, más tenemos. Y menos concentración, más tenemos. El resultado es que si uno coge una piedra, os puedo decir que prácticamente hay de todo. Una piedra. Pero ¿quién sacaría el oro de una piedra la primera que vemos por ahí? Nadie. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que el problema de la escasez no es un problema de escasez geológica, es un problema energético. ¿Y qué significa eso? Energía significa también procesamiento, agua. Necesitamos también mover tierras, necesitamos también impactar mucho sobre los ecosistemas, sobre la gente que vive, etc. Y llega un momento que dices, es que yo tengo que cerrar la mina porque no puedo pagar esto. Y esto desde el punto de vista del minero, pero desde el punto de vista del impacto social es inmenso. Entonces, os voy a dar una mala noticia. Una vez estaba yo en una tesis doctoral y entonces les dije, mira, me preguntan, ¿y usted en qué invertiría? Y yo les dije, invierte en metales raros. Se lo dije a los chicos, pero luego resulta que no me lo he hecho yo y no me he hecho rico. Pero lo que os puedo decir es que, mirar, en el cobre, por ejemplo, hace 2 años solamente había un desequilibrio entre oferta y demanda de un 2%. ¿Y sabéis cuánto subió de precio el cobre? Un 25%. Esto es la situación. Y la mala noticia es que no nos creáis que vamos a tener todas esas materias primas baratas. No puede ser. Y eso tiene 2 impactos. Uno, que tendremos que hacer que nuestros ordenadores se alargue la vida, y por la otra tenemos que hacer lo que está haciendo Alicia. Hay que desensamblar. Hay que recuperar lo que hay dentro del teléfono móvil, 30 elementos, y un vehículo 50, 52. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Es muy complejo. Eso nos lo va a decir Alicia luego, porque sabe... Pero yo quería añadir a lo que comentaba él, que bueno, no es una escasez geológica, porque efectivamente la Tierra está llena de minerales. Sin embargo, durante el siglo que llevamos, el siglo XXI, en 22 años que hay estadísticas, hemos extraído tantas materias primas como en toda la historia de la humanidad. Es así. O sea, si hacemos cuentas, en 22 años hemos extraído tanto como en toda la historia de la humanidad. Luego, si continuamos con ese ritmo exponencial del 3% anual, que es el caso del cobre, pues es que nos estamos tragando los recursos de una manera brutal. Y luego, además, una mina no se abre del día a la noche. Una mina necesita una media de unos 15 años entre que empiezas las actividades de exploración hasta que realmente la explotas. Entonces, aquí hay un desequilibrio entre oferta y demanda. Necesitamos las materias primas ya, porque necesitamos los aerogeneradores, la fotovoltaica, los ordenadores, etcétera, pero no tenemos materias primas. O si las hay, de momento no están disponibles para producirlas, ¿no? Luego,
ojo, porque muchas veces se habla que es una escasez financiera, pero yo ahí digo, ojo, porque esto es un problema completamente estructural, no es un problema coyuntural de que ha sido la pandemia o la crisis o no sé qué, no, es que aumentar la extracción o la demanda de recursos naturales escasos a un 3% anual, eso no lo aguanta ni 3 planetas en muy poco tiempo. Te voy a preguntar luego sobre uso responsable, Sí. pero ahora voy a mi vecino Carlos voy a volver para hablar de geoestrategia y en concreto te quiero preguntar sobre Europa y como a mí me gusta mucho el periodismo sensacionalista, voy a caer ahí, en el puro sensacionalismo. Hace poco leí que Rusia en 1867 vendió Alaska a Estados Unidos por, no voy a deciros la cantidad de dólares, pero al cambio de hoy serían 160 millones de dólares. O sea, por menos de lo que el Barça pagó por Neymar, digo, por hacer una comparación, un poco sensacionalista. Nada casual de un madridista. Pues Rusia se deshace de un terreno que es, nada, 3 veces España, rico en minerales, etcétera. Y claro, entiendo yo que para tener una política pública razonable sobre esta cuestión necesitas, 1, visión a largo plazo y 2, ciencia, conocer la naturaleza del asunto del que estás hablando, ¿no? Y también pensaba, aunque no sabía si iba a decirlo, estaba en un congreso de mi especialidad en Pekín y estaba a mi lado una colega italiana y me decía, yo para hacer una reforma en mi casa necesito 2 años hasta conseguir el permiso. Aquí llega Mr. Sí, no sé cuántos, y dice, esta ciudad, póngase allá, ¿no? Y decía ella, oye, no estoy a favor de la dictadura, pero de vez en cuando un poco de envidia, ¿no? Bueno, entonces, claro, estamos hablando de la largoplacista china, largoplacista y con una visión muy patriótica, etcétera. Europa. Bueno, antes, yo no sé si podemos poner, si no da igual, vamos a ver. A ver si aparece esto. Primero, China nunca hubiera vendido Alaska. Mira, aquí tienes una cosa tuya. A ver, sí. A ver, yo os quería enseñar estos 2 cuadros y os explico luego qué tienen que ver. De momento no. Vamos a ver, estos cuadros son dónde se producen y se procesan estos materiales. Y este cuadro es el grupo de países que van a formar, luego hablaré de ello, una alianza para intentar de cambiar las cosas. ¿Y qué es lo importante de estos dos mapas? Positivo y negativo. Que con la única excepción de Estados Unidos son simétricos. Es decir, los que tienen un gran problema con los materiales, los que lo quieren usar y quieren cambiar las reglas del juego desde el punto de vista de la utilización de estos materiales, no los producen. Ni los producen ahora, ni los van a producir en el año 2030. Este es el problema. Este es el problema. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puede hacer no solo la Unión Europea, también Estados Unidos? Que Estados Unidos tiene un problema, lo que pasa es que es de otra naturaleza, porque sí tiene, como podéis ver aquí en el mapa, pueden ver ustedes que sí que tiene una capacidad de producción de estas materias. 3 cosas fundamentales. En primer lugar, reorientar la cadena de suministros. Es decir, esto es lo más evidente. Vamos a poner nosotros o a producir estos materiales o a procesarlos como hace China. Porque, claro, el control de China está más basado en el procesamiento que en la extracción de estos animales. Entonces, en principio, esto no parece difícil, no parece que sea muy difícil. Pero, claro, cuando uno empieza a entrar en las características de nuestras sociedades y las exigencias simultáneas que se tiene que producir, se da uno cuenta que esto de reorientar la cadena del suministro de estos materiales es muy difícil. Porque para los países europeos y para Estados Unidos esto significa hacer compatible 3 cosas. La seguridad en la utilización y procesamiento de estos materiales, el coste
y todo el desafío medioambiental. Estos son condicionantes que a veces, cuando se compara la situación con China, China no tiene. Construir estas plantas y estas capacidades lleva mucho tiempo, tiene un gran impacto medioambiental y son caras de construir, y estas capacidades. Por tanto, el primer reto, reorientar la cadena de suministros, es muy complicado, es muy difícil. En segundo lugar, investigar nuevos materiales, ¿no? Es decir, si tú resulta que tienes estos materiales, pues ahí es la segunda vía que tú tienes. En la Universidad de Aalto, en Finlandia, pues acaban de inventar un material que lo llaman los fermiones pesados, que no tengo ni idea muy bien de lo que es, pero que se puede utilizar en la construcción de ordenadores cuánticos, que no utiliza materiales estratégicos. Por tanto, esta es la segunda vía de lo que se puede hacer. Y la tercera, que es la que tiene que ver con el cuadro que les contaba yo, la cooperación internacional entre aquellos países que se encuentran en la misma situación. Lo que pasa es que, como yo les decía, los países que tienen un problema con la cadena de suministros de este tipo de materiales no son los que lo producen, y producirlo no es nada corto. La Unión Europea, y voy a dar solo unas pinceladas porque seguro que Alicia y Antonio quieren profundizar más, ha hecho lo que hace siempre, lo que sabe hacer muy bien, que es aprobar un reglamento. Entonces, la Unión Europea hace no mucho tiempo, en el año 24, aprobó un reglamento con un plan de actuación bastante ambicioso, pero que pone de manifiesto las limitaciones que tiene. Porque los objetivos, como decía Alicia, son para el año 2030 que el 10% de los materiales que se utilicen estén extraídos en Europa, el 40% procesados, reciclar el 15%, y limitar las fuentes externas de aprovisionamiento un 65%. Lo han cambiado al 25%. El reciclado, de repente, dijeron, pues pasamos del 15 al 25. Así, fue así como yo de un día para tengo otro. el cuadro del año. Entonces, ese es el reto. Y no es un reto nada sencillo. Y sobre todo porque el planteamiento que está haciendo la Unión Europea en este reglamento es bastante burocrático, es decir, vamos a ir a establecer proyectos estratégicos que vamos a aprobar, que tienen que venir a la Unión Europea, lo vamos a aprobar, les vamos a dar la prioridad, les vamos a dar la financiación, etcétera, etcétera. Por tanto, sí que parece que hay un roadmap en Europa para intentar revertir esta situación, pero a uno se le antoja que es demasiado limitado, demasiado burocrático, demasiado dependiente en la regulación y poco dependiente de otros de los elementos fundamentales, que es la cuarta pata de cómo se puede reequilibrar esta situación, que es una confianza más decidida en los inversores privados y en el sector privado, que puedan hacer las inversiones necesarias, pues, para ayudar a orientar esto. Pero en todo caso, vuelvo a insistir, no es nada fácil revertir esta situación, primero porque las condiciones, los condicionantes internos son muy complicados. China no tiene estas limitaciones. China no tiene un problema de determinar cuál es el coste medioambiental de este tipo de actuaciones, porque lo tienen asumido desde el principio. Y en segundo lugar, China es muy consciente del valor estratégico que tienen estos materiales y, en consecuencia, su política es, y va a seguir siendo, intentar no perder el control. Y estas políticas tienen una consecuencia directa, que es la disminución del control de China sobre el uso de estos materiales. Control y dependencia, y acabo con esto, que es mayor en Europa que en Estados Unidos. Estados Unidos puede aguantar mejor, tiene mayor capacidad de utilizar estos materiales, de extraerlos y de procesarlos, que Europa, que tiene una capacidad muy pequeña. La única buena noticia, que Europa por fin es muy consciente de que este es un tema estratégico. Acabo con una última referencia que se me había olvidado. Acaba de sacar la Unión Europea el informe Draghi. Y al lado del informe Draghi hay un informe que ha hecho un antiguo primer ministro
siempre confundo estonio, letonio o lituano, yo creo que estonio. Ministro, pero es que yo siempre confundo los tres países, soy disléxico en cuanto a los países bálticos. Entonces, Ministro ha hecho un informe sobre el futuro de la defensa y la seguridad de Europa, que es un informe importantísimo y mucho más después del resultado de las elecciones americanas. Pues ahí, cuando habla de cuáles son los problemas estratégicos que tiene que afrontar la Unión Europea desde el punto de vista político y estratégico en los próximos años, uno de ellos, y él lo apunta ahí, es el de estos materiales, que tiene una importancia para la defensa y la seguridad europea extraordinaria. Pregunta para Antonio y para Alicia Alalimón, porque ambos habéis hablado del uso responsable. Claro, uso responsable tiene que ver con la circularidad, pero también tiene que ver con la geoestrategia. Es curioso, porque lo que a Europa le pasó con la dependencia energética de Rusia, también aquí puede suceder lo mismo, por ejemplo, con China. Y decimos, oye, entonces ¿yo qué hago? Soy dependiente de, pero claro, si no soy dependiente, toda mi economía de bienestar a lo mejor se resiente. Por tanto, cuando habláis de uso responsable, ¿por qué no me decís cada uno alguna idea sobre uso responsable de tierras raras? Dale, que tú querías hablar. Sí. Sí, bueno, es igual. Un detalle, la nota de Deng Xiaoping del año 92, ahora sí está cambiando de opinión en esto. ¿Y por qué? Fijaos que empieza Australia a vender tierras raras. Y entonces se han dado cuenta los chinos que no pueden controlar ya el mercado. Y esto cambia. Pero es que cuando hemos comentado que las tierras raras no son tan raras, os diré que en el norte de Europa tenemos tierras las que queramos. Pero es que en España también. No es para tanto, que no le tengamos miedo a eso. Cuando estamos hablando del litio, el litio en el mar tenemos un montón y justamente los chinos están haciendo unos procesos para abaratar mucho la extracción del litio del propio mar. Yo creo que cuando comentas que hay que usar responsablemente las cosas, a mí me ha dolido mucho lo de la Dana de Valencia, 125.000 coches, más o menos. Más o menos, da igual. Sí. A partir de 100.000 ya son muchos. Nos da lo mismo. Los quieren achatarrar. Y las compañías de producción de coches están contentísimas. Me pregunto, ¿es que cada coche que van a achatarrar hay que tirar todo? Los vidrios, las ruedas, la electrónica, los motores, hay que no desguazar, desensamblar. Esto lo está haciendo, por ejemplo, ha empezado, creo que le costará la Renault. ¿Por qué? ¿Por qué no? Si tenemos un equipo cualquiera que se nos ha estropeado, no vamos a un desguace con una empresa que dé el suficiente garantía de que ese equipo está funcionando bien. Entonces, 125.000 vehículos que en vez de pensar que las compañías que generan automóviles, ¿qué es lo que está ocurriendo? Allí en Zaragoza tenemos la General Motors, que es la Opel y ahora es Stellantis. Bien, pues con los directores les hemos dicho 400.000 vehículos al año estáis ensamblando y ni uno desensamblando, porque diseñáis para no desensamblar. Es que no tiene ningún sentido, porque una cosa que funciona, ¿por qué no lo vamos a reutilizar?
un ordenador nuestro se nos estropea y resulta que si tú coges un programa, esto os lo digo desde la Escuela de Ingeniería, coges un ordenador de estos y simplemente identificas el componente que está estropeado. Pongamos un pequeño condensador. Eso vale 1 o 2 euros. Y eso hace que, como no lo sabemos, tenemos que tirar el ordenador porque se me ha estropeado. Es que estamos tirando a la basura 30 y tantos elementos químicos, entre ellos oro. Fijaos una cosa, en la naturaleza el oro en una mina está 100 veces más diluido, menos concentrado, que en un ordenador o en un móvil. Claro, allí tenemos que mover miles de toneladas y claro, no tenemos miles de toneladas de computadoras. Entonces, hay que replantear la logística inversa. Si tú has creado un ordenador, cuando se estropea, que vaya a ti, al que lo has creado. Logística inversa. De tal manera que se consiga que si yo le vendo una lavadora a alguien, ¿qué hago yo con la lavadora que se me ha estropeado? ¿La tiramos a la basura? ¿Se esconde? ¿Se me la llevan? No, señor. La lavadora tiene que ir al que ha diseñado la lavadora. Y además, desde el punto de vista de la Unión Europea, obligar a las empresas a desensamblar, y ya veréis que lo harían bien para que se desamblara, y además a recuperar en un porcentaje más del 40% de los elementos que acaban de quitar. Y esto es el tema. Es decir, que no tenemos que pensar, es que tenemos oro y tenemos que quitar el oro de allí y sacar un nanogramo de eso. Es que eso no tiene ningún sentido. Nunca llegaremos con la economía por ahí. Antes de Alicia, os recuerdo que podéis enviar preguntas por escrito a Luisa. A lo mejor pensáis, bueno, Luisa la mía no la va a leer. Luisa es una chica honrada, estudió aquí y era una gran alumna de esta universidad. Pero lleva mucho tiempo en Madrid. Confiad en ella que va. Entonces, no, lo digo por si alguien, porque estamos a punto de entrar en el turno de preguntas del pueblo, que podéis enviar esas preguntas por escrito a Luisa. Sí. Alicia. Mira, yo quería dar algunas cifras porque se habla mucho de geoestrategia, se habla mucho de economía circular, pero ¿de qué estamos hablando? A ver, hicimos hace poco en nuestro instituto un estudio en donde analizamos cuáles van a ser nuestras necesidades de materias primas para la transición energética y digital en la península ibérica. ¿Hay suficientes materias primas? ¿Sería suficiente la economía circular, que ha comentado Antonio, para abastecer todas esas necesidades de materias primas que tenemos? Bueno, pues la respuesta es la siguiente. Hoy por hoy no estamos recuperando todos, bueno, los teléfonos móviles, todo eso, no lo estamos recuperando. El 99% de todas esas materias primas en valor, en términos monetarios, porque el acero, el aluminio y poco más sí que lo recuperamos, pero hablo de las pequeñas, el 99% lo perdemos. Dicho esto, si consiguiésemos mejorar las tasas de recolección y de reciclado, podríamos, de aquí al 2040, como mucho, cubrir el 57% de las necesidades que tenemos de materias primas para la transición energética y digital, que es mucho. Es mucho, pero para ello tendríamos que hacer unos esfuerzos enormes. Para empezar, recogiendo adecuadamente pues todas estas tecnologías, diseñando procesos de reciclado, porque aquí lo que hacemos es lo fácil, es decir, procesos mecánicos, pues con imanes, medios densos, poco más. Extraemos el acero, además acero malo, porque mezclamos aceros de muy alta calidad con chatarrillas de lavadoras. Si tú mezclas vino bueno y vino malo, ¿qué es lo que tienes?
Vino Vino malo, regular. ¿no? Pues lo mismo con los aceros, es decir, a lo mejor reciclamos un 95% o valorizamos un 95% del vehículo, pero con ese 95% en peso reciclado no haces un 95% del vehículo, ni mucho menos, porque tienes un acero malo que no es el que tienen los vehículos y luego métele el paladio, el oro, el indio, el cromo, etcétera, que necesita para hacer el vehículo inicial. En definitivas cuentas, la economía circular no es suficiente, porque nunca vamos a poder cerrar los ciclos. Por eso hablamos de economía espiral. Es decir, sí, tenemos que aspirar a cerrar los ciclos, pero la termodinámica nos dice que lo siento mucho, pero no podemos recuperar todo. Ojalá lo pudiésemos recuperar muchísimo, pero si seguimos aumentando un 3% anual nuestra demanda, aunque reciclásemos el 100%, sería imposible abastecer la transición energética y digital a la que estamos intentando llegar, ¿no? Entonces tenemos que tirar de las minas, sí o sí, hay que extraer de la naturaleza. La extracción de la naturaleza lleva sus problemas, que ya lo hemos hablado. No queremos una mina cerca por todas las problemáticas que tiene, vamos a relegarla a terceros países con estándares medioambientales, sociales, Manifiestamente mejorables. cuestionables. Yo creo que aquí el debate es que no hemos entendido nada, que la transición energética y digital no implica pintar de verde la economía, porque no vale, porque no podemos seguir creciendo un 3% anual, no. Hay que repensar completamente la economía, completamente. No se puede seguir tal y como estamos hablando. Es decir, bueno, seguimos creciendo y en vez de crecer con combustibles fósiles, crezco con vehículos eléctricos. El vehículo eléctrico es el elefante en la habitación. Tiene toda la tabla periódica, que depende de terceros países. Estamos planteando aquí fábricas de baterías. Señores, fábricas de baterías, ¿cómo va a hacer usted una fábrica de baterías si no tiene las materias primas para hacer la megafábrica? No tiene ningún sentido. Entonces, vamos a empezar una discusión seria de cuáles son los nuevos modelos a los que hay que seguir, que empiezan por reducir drásticamente el consumo. El Black Friday no se sustenta muchos años más. O sea, a lo mejor nos quedan 10 Black Fridays. No más. Yo sí Entonces, vais a tener la oportunidad. Sí. ¿Por qué? Porque Habíamos dicho que a las 19:50 Luisa iba, pero somos un poco flexibles. No, entonces vamos a hacer una cosa. Os doy un minuto a cada uno para decir eso, que si no me muerdo la lengua. Fenomenal. Un minuto de un mensaje final. Oye, yo tengo un mensaje. Uno cada uno. Vamos a ver. Pero de un minuto. De lo que ha dicho Alicia. Un minuto cada uno. Vamos a ver. Yo creo que hay una cosa que alguien le tiene que contar a la opinión pública europea. Yo no sé si es bueno o es malo, pero lo que le tienen que contar a la gente es que el beneficio de inventario no existe. O sea, es decir, que no podemos ir a una economía verde, sostenible, digitalizada, sin pagar ningún coste, ningún precio, en términos económicos, en términos sociales y en términos de modelo de vida. Y a lo mejor es malo, pues que se le diga, pero lo que no se le puede decir a la gente es esto es a beneficio de inventario. Es decir, vamos a ser los líderes de la economía sostenible a beneficio de inventario, porque esto no supone ningún coste, no supone ningún esfuerzo de la sociedad de volver a replantearse muchas cosas. Y eso yo creo que es lo importante y es lo que no se está haciendo. Es decir, lo que se está haciendo es decir, vamos a la transición ecológica, vamos a la transición digital y está muy bien. Y no te va a costar nada. Y no te va a costar. Y eso yo creo que es algo que esa pedagogía política es absolutamente fundamental. Pero claro, el coste político de hacer esa pedagogía es muy grande y nadie quiere hacerse cargo de él. Antonio. Yo querría hacer una pregunta al auditorio. ¿Cuántos de vosotros tenéis vuestro viejo móvil, ese que os dio tantas cosas y os enseñó tanto, en casa? ¿Cuántos? Yo también. Mucho sentimental hay aquí. Impresionante, impresionante. Sí, es que el mayor vertedero
de teléfonos móviles son nuestras casas. Y es duro, pero tiene que ser así la situación. Y es porque no hay derecho a reparar, no hay derecho a que las cosas se alarguen, no hay derecho a que una batería de un... estaba por aquí, no está, de un iPhone 6 que dicen, oye, maravilloso, ¿no?, que tengas un iPhone 6 y tal y cual. 16. Y no se venden baterías para el iPhone 6. 16. Hombre. Pero Apple es la compañía de mayor valor bursátil del mundo. Alicia, y una cosa por la otra. Siento no tener acciones de la compañía, pero Alicia Sí. Alicia Bueno, y Luisa. yo mi mensaje es que hay que empezar a hablar de reducción ya, urgente, ya. Y ya vamos tarde. Ya vale de seguir pintando de verde la economía, porque eso no es una solución, y menos, como hemos hablado en Europa, que somos unos meros espectadores de lo que está haciendo China y lo que está haciendo Estados Unidos en parte, que también pintan es un mero espectador. Pintan bastos con el nuevo panorama geopolítico para eso. Tenemos 15 minutos de preguntas. Sí, sí, Yo sí, ya sí. me callo, pero solo voy a recordaros que para intentar responder al máximo número de preguntas necesitamos una cosa muy difícil, que son respuestas breves. Y ya me callo. Logramos algo, pues, no sé, salir con soluciones de aquí o algo, porque si no... Vamos, no, yo creo que va a dar tiempo, tenemos 5 preguntas, esto lo organizaremos. Bueno, Luis Alfonso pregunta, ¿cuál es el riesgo de que frente a la guerra arancelaria sobre la que va a avanzar Estados Unidos, China responda bloqueando el mercado de tierras raras? Posibilidad de bloqueo del mercado. Bueno, yo creo que China ya lo está haciendo, y China está restringiendo, por ejemplo, a Japón, ya no le vende este tipo de materiales por razones puramente geopolíticas. Yo creo que China va a intentar exprimir ese melón y va a intentar resistirse, porque esto es una lucha por la hegemonía global entre Estados Unidos y China, y aquí es donde se juega el terreno. Yo otra cosa, lo que sí creo, y no tenemos mucho tiempo para esto, es que la guerra arancelaria es una cortina de humo, tanto de Estados Unidos como de China. Ahí no nos estamos jugando los equilibrios geoestratégicos del mundo. Nos estamos jugando aquí, nos estamos jugando en el desarrollo de la computación cuántica, de la utilización de los datos, etcétera, etcétera, ahí. En la guerra comercial, pues puede tener un impacto muy grande a corto plazo, etcétera, pero ahí no es donde no es el terreno de juego de la hegemonía mundial de los próximos décadas, ¿no? Yo creo que nos acabas de dejar una mesa redonda nueva, haremos datos y cuántica. Es que ahí está. Yo sinceramente creo que la batalla la tenemos perdida, y me duele decirlo porque España es un país muy ligado al sector de la automoción, pero un vehículo eléctrico es un ordenador con ruedas. Es muy fácil de hacer. Los chinos lo tienen facilísimo de hacer, no necesitan patentes complicadísimas, lo pueden hacer baratísimo. ¿Podemos seguir poniendo aranceles, etcétera? No tenemos nada que hacer porque las materias primas las controlan ellos. Toda la cadena de valor de las baterías la controla China. Entonces, ¿a qué estamos jugando? O sea, tenemos que enfrentarnos ya a la realidad. Hemos perdido la batalla, la hemos perdido. De la automoción la hemos perdido con el vehículo eléctrico. Por lo tanto, bueno, si nos pondrán aranceles o les pondremos aranceles, pues el cerdo de aquí de la región pues ya no llegará a China, y así sucesivamente. Entonces vamos a centrarnos en lo que somos buenos y lo que tenemos aquí. De acuerdo. Y olvidémonos de, pues eso, de jugar a una liga que es que ya la hemos perdido, creo yo. Es interesante lo en la Fundación Hermes estamos investigando el coche conectado, y al final efectivamente es puro software. Hay más de 200 aplicaciones conectadas a nuestros coches conectados, con lo cual con las prestaciones que eso tiene detrás. Sí que efectivamente. José María Esteban
nos preguntaba si la tensión de la dependencia de las tierras raras se podría solventar industrialmente fabricando el tetrataenita, una aleación de hierro y níquel que podría producirse a gran escala. Antonio está estudiando. La verdad es que no he entendido. Tetrataenita. Yo, si me permites, bueno, Sí, claro. la idea es que se están buscando sustitutos. Obviamente hay que buscar sustitutos. Aquello que es escaso, pues vamos a sustituirlo por algo que es más abundante. Pero fijaros, en el 2011 empezaron las listas de materias primas críticas y empezaron por 14 elementos. Cada 3 años esa lista en Europa se actualiza. Cada 3 años esa lista aumenta. Hay un cuadro con A eso. día de hoy estamos Hay en un más cuadro, de el primero, 34 la primera, materias hemos primas quitado. críticas, que son muchas más porque hablamos de grupos de elementos. Las tierras raras No, son... el cuadro que quitamos, es que está ahí. Las tierras raras son 17 elementos de la tabla periódica, 17. Y esos están dentro de la lista de los Que habíamos 34. quitado. En definitiva, vamos... Este es el cuadro de la Unión Europea sobre tierras raras. Pásalo y son cada vez más, ¿no? Como Claro, tú o sea, estabas es que al final toda la tabla periódica va a ser crítica. ¿Por qué? Pues porque las tecnologías dependen de toda la tabla periódica y porque estamos demandando cada vez más cantidad y más variedad. Entonces, sí, vamos a buscar sustitutos, vamos a buscar reciclado. Pero si seguimos así, el problema vamos a trasladar el problema 10, 15 años como mucho. Y no estamos abordando el problema de raíz. Entonces, sí, vamos a buscar sustitutos, por supuesto. En la universidad, como no, estamos buscando sustitutos. Estamos mejorando las tecnologías para recuperar las materias primas. Pero eso es, yo diría, Oye, a mi edad ya 15 retrasar años ya me viene bien. ¿eh? Bueno, retrasar el problema. Justo Alicia nos preguntaban también si cómo vemos el hidrógeno como sustituto de la batería eléctrica en automoción. Respondo Antonio. que en eso estoy trabajando. Sí. No. Esto sí que es una respuesta breve. Breve y contundente. No. contundente. Vamos a ver. Nos cuesta mucho producir la energía renovable. Nos cuesta mucho, en el sentido de materias primas críticas, etc. Y necesitamos 3 unidades de energía renovable para producir una de hidrógeno. Ahora, una vez que lo tenemos, transportarlo, diseña nuevos equipos, etc. Hay soluciones que el hidrógeno puede ser el único, pero pensar en una sociedad basada en el hidrógeno simplemente no existe. Pero a cambio os diré una cosa, más del 2% de toda la energía del mundo, energía primaria del mundo, se utiliza gas natural para producir amoníaco. Los humanos no podemos vivir si no tenemos nitrógeno. Y el amoníaco se necesita absolutamente. Y entonces hay que cambiar en la producción de amoníaco, digamos, gris o sucia, a un amoníaco limpio a partir del hidrógeno. Hay nada que discutir. Y en la siderurgia también. En la siderurgia, en el cemento, ahí hay. Pero, por favor, es que nos vamos a dedicar ahora a ser como Argelia, que pongamos una tubería y se la mandemos a Marsella y entonces les demos hidrógeno por todos los sitios. No tiene sentido. Gracias. José María Franquet nos pregunta si los BRICS y otros países emergentes tienen más producción de tierras raras que los denominados occidentales. Sí, en el mapa que os he mostrado, sí, evidentemente. Lo has planteado tú, lo que se está produciendo es en estos momentos, creo recordar la cifra de que casi el 50% de estos materiales se extraen fuera de China. O sea, que China está perdiendo. Pero China lo que sigue teniendo una posición dominante muy grande es en el procesamiento. Claro. ¿Cuál es el problema? Ya volvemos a la geopolítica, que el alineamiento, esa es una de las razones por las que los BRICS existen, por las que China tiene tanto interés en América Latina, por la que China está intentando cambiar los equilibrios de la geopolítica mundial, entre otras cosas porque lo que trata es estos países
tenerlos bajo su paraguas. Y por eso invierte tanto en África, por eso invierte tanto en América Latina, porque invierte además en estos materiales. Ahí hay un elemento que lo ha dicho Antonio y que estaba en uno de los mapas que yo os he puesto, que es el surgimiento de Australia. Y Australia sí que es un potencial socio fiable. Surgimiento no, que ha estado toda la vida. Sí, pero que bueno, que está creciendo. Australia siempre ha mucho. sido muy minera. Pero En tierras raras no, es reciente. Y entonces eso sí que viene a matizar un poco los equilibrios, pero yo creo que en todo este tema yo no puedo estar más de acuerdo con Alicia. No sé si en el fondo o no, pero lo que sí tengo muy claro es que hay que mirarse al espejo como sociedades y decir, oye, ¿qué estamos dispuestos a pagar? ¿Qué no estamos dispuestos a pagar? Oye, a lo mejor la solución es tiramillas y ya, bueno, ya vendrán nuestros bisnietos y que lidien ellos con el problema. Pero alguien tiene que hacer que la sociedad europea se mire al espejo, ¿no? Una cosa corta. No perdamos la idea del Congo. El Congo es el mayor productor del mundo del cobalto y el cobalto es un elemento fundamental para las baterías, para un montón de cosas. Y por ejemplo, para los aviones, para muchas cosas. A lo que voy, que el cobalto está pintado de sangre. Y además de ello, hay otro elemento, el tántalo. En realidad es el niobio y el tántalo que se le llama el coltán. También absolutamente importante porque cada ordenador de estos tiene tántalo. Y aunque a lo mejor no lo hayáis oído, también tiene otro que se llama disprosio, que ese no es mi tío. Pero en cualquiera de los casos, cuidado, no solamente China. Y tenemos una deuda de hacer que las barbaridades que se han hecho con el Congo terminen. Y eso es una digamos, política, una geopolítica positiva que puede hacer Europa, si nos lo tuviéramos un poco con más responsabilidad. Ahora que mencionas Europa, Manuel, perdona que no entiendo tu apellido, dice, en la cultura occidental no hay planes a largo plazo, pero las nefastas decisiones desde Bruselas para Europa, y aquí viene la pregunta, que yo creo que conecta también con lo que decías, Alicia, ¿están influidas por los lobbies de presión ajenos a la propia Europa? ¿Ajenos a? ¿A la propia Europa? Las multinacionales de la minería absolutamente están en Suiza. Yo lo que diría es que Europa, vamos a ver, y me salgo del tema. Vamos a ver, Europa es un proyecto que uno lo puede ver de dos maneras. Puede decir, ¿qué ha hecho Europa en los últimos 3 años? Y decir, qué horror, vaya unas normas, vaya unas cosas. O Europa lo puede mirar en la distancia y decir, oye, ¿qué ha hecho Europa en los últimos 50 años? Y es muy impresionante lo que ha hecho Europa en los últimos 50 años. Si se ve en esa perspectiva. Nadie en su sano juicio pensaba en los años 50 cuando pusieron el mercado común del carbón y el acero, que a no muchos años después, esto en términos de historia son 2 líneas, y vamos a estar con una Unión Europea, con un mercado único, etcétera, etcétera. Por tanto, Europa yo creo que tiene el problema de los ritmos, tiene el problema de las maneras de avanzar. Y segundo, estamos hablando de economía verde y Europa es un desastre en términos de economía verde, pero comparados con los demás es la zona, la región del mundo que está haciendo mayores esfuerzos. Y es un desastre. Y el mundo nos está mirando. Entonces, ahí es donde yo creo que Europa hay que aprender a verla desde la distancia del tiempo, ¿no? Y decir, oye, Europa pues, ha hecho muchas cosas y sigue siendo, desde el punto de vista medioambiental, la única región del mundo que tiene una estrategia mejor o peor y que ha puesto esto como una de sus prioridades. Dicho lo cual, estoy muy de acuerdo con todo lo que tú has dicho, pero también veamos esto en su distancia, ¿no? Y en su realidad. De hecho, conectado con este tema, Juan Manuel nos pregunta si la Agenda 2030 en ese terreno, ¿qué representa? Pues coméntalo tú. un querer y no poder, creo yo.
en el sentido, a ver, en la Agenda 2030, creo que es, ¿cuál de ellos? El 12, uno de los objetivos, no me acuerdo cuál, es crecimiento económico y algo así. Crecimiento económico y bienestar social, o no lo sé muy bien. Pero en muchas cosas, pues yo pienso que es contradictorio, ¿no? Porque dices, ¿cómo vamos a seguir creciendo y luego tenemos aquí desigualdades, ¿no? Porque en muchos casos el seguir creciendo implica seguir con una política de colonialismo en el sur global, ¿no? Y creo que, en fin... Colonialista en el sur global, China, ¿eh? Y Europa China. también, ¿eh? No, pero es decir, China, ¿eh? Es decir, Sí, vamos sí, a ver, es desde que luego, el sí. sur global es así un concepto que se ha expendido con gran éxito, pero que en realidad lo que está haciendo es la gran estrategia de China para contrarrestar el poder de Estados Unidos, que al final Estados Unidos es el mundo occidental, China es una dictadura y Estados Unidos y el mundo occidental son democracias. Y el sur global es la gran coartada de China para hacer valer su posición sobre esta agenda de que lo que se trata es de un mundo más equilibrado. China nunca ha querido un mundo equilibrado y China nunca ha querido, y es quien maneja ese concepto del sur global, y nunca ha querido ni un mundo equilibrado, ni un mundo justo, ni un mundo en el que... porque ha ido China a África y África no ha mejorado en términos de igualdad social. Ha ido a Latinoamérica y no le ha preocupado nada la igualdad social. A Europa le preocupa un poquito, ¿eh? Y lo hace con más voluntad que acierto, pero le preocupa un poquito. Entonces, cuidado que aquí hay una lucha por la hegemonía el dominio de la tecnología, pero hay una lucha de dos modelos de sociedad. Y a veces se olvida. Y a veces... Te veo poco pro-chino, la verdad. Muy poco, ¿eh? Muy poco, porque hay una cierta ilusión de que efectivamente China es un país emergente, que se cuida de invertir en Latinoamérica, que se cuida de ser un socio fiable en África, y China se cuida... Le preocupa a China desde hace 2000 años. Claro, y le preocupa ser el contrapoder de Estados Unidos. Cosa que a mí no me preocuparía especialmente si no fuera por el modelo de sociedad que va a tener. Yo, volviendo a los ODS, pero bueno, es un poco una declaración de intenciones y falta aterrizar las cosas. Es como la COP de París, ahora que ha acabado la COP, ¿no? ¿Quién no está de acuerdo con erradicar la pobreza en el mundo? Equivalentemente con la COP. ¿Quién no está de acuerdo en no superar el 1,5 grados de temperatura? Pues todos aquí estamos de acuerdo, ¿no? Sí. ¿Quién está dispuesto a pagar el precio? Este año hemos superado el 1,5 grados de temperatura del planeta. ¿Y qué se ha hecho? Grandes palabras. Nada. ¿Cuáles son las acciones? Eso es lo que falta, ¿no? El greenwashing cada vez es más latente y todos nos vamos a adherir a los ODS porque son magníficos y somos Como dicen, geniales, ni una no sé palabra mala, ni una Igual- acción buena, ¿no? Igual que a la COP, yo me adhiero, por supuesto, yo quiero erradicar la pobreza en el mundo, pero ¿qué voy a hacer Y la para paz- y la paz erradicar mundial, la pobreza y la paz mundial? Claro que sí, venga. ¿Qué voy a hacer? Y dos huevos Ahí fritos. va a decir que no, pero- vamos a abrir con lo del greenwashing, no vamos a abrir aquí el debate de la desinformación que da para otra mesa redonda. Pero- Oye, Habéis sacado el tema de los ODS, es muy duro. Pero es que el problema de los ODS no plantean ninguna limitación al planeta. Es decir, vale, energía para todos, agua para todos, alimentación para todos, Industria, industrias, industrialización. desarrollo, etcétera. ¿Cuál es el coste de eso? Sí. Nadie lo tiene. Es lo que Carlos Nadie lo comentaba, tiene. Y entonces lo que es que estamos, bueno, no deberíamos de meternos mucho en este tema, pero Ahora con el vino. el nitrógeno, el fósforo, el cambio climático, los plásticos, etcétera, todo eso los estamos, digamos, sobrepasando los límites de la Tierra. Entonces, es que es digamos, hay que wishful thinking. Qué tranquilo me he quedado pensando en esto. beneficio inventario. Yo os agradezco porque, de hecho, tal es el ánimo de la sala que voy a terminar con una pregunta que nos hace Javier Otazu, que nos manda directamente a la Luna.
¿no? Y lo que dice es, ¿cómo va la competencia geoespacial? Por ejemplo, investigaciones en la cara oculta de la Luna. O sea, está buscando una solución. Y me pregunta si en la Luna tenemos algo de solución. Bueno, pues como la Tierra tenemos muchos elementos químicos y lo podemos extraer, pues dices, mejor me mando un cohete a la Luna, hago una especial diseño que, oye, para nosotros a los industriales nos va a venir genial para diseñar módulos con inteligencia artificial que extraigan y me traigo una mochila con piedras aquí abajo. Es que es una tontería. Tanta energía, esa energía la tendremos que pagar. Entonces, ¿por qué? Y digo, ¿por qué no subimos un poco el precio de las materias primas para compensar países como el Congo o como Chile por el cobre? Y a cambio damos una oportunidad a que la economía espiral de desensamblar sea económicamente viable. Es decir, y así desarrollaríamos una industria que da mucho trabajo manual. Porque es que la inteligencia artificial no os creáis que lo puede hacer. No puede separar, pero tú dale a alguien que no ha hecho en su vida nada y dile, oye, sepárame esto y te lo hará. Un robot no te lo dirá. Es decir, tenemos que pensar en un mundo diferente. Y ese mundo diferente es curioso, pero cuanto más caras sean las materias primas, más fácil tendremos esa posibilidad de recuperar las cosas que tenemos aquí y que las tenemos en casa. Muy bien, pues si me permitís, antes de irnos, lo primero que nos hemos claro es que tenemos que dejar de pintar la economía en verde. Yo creo que esa frase redonda nos ayuda mucho a entender. Desensamblar como un gran principio, pero sobre todo pensar de otra manera, una economía diferente. Te digo ahí, Antonio, hacer las cosas de otra manera. Hablábamos también de la pedagogía política, también me quedo con esa parte, quién va a contarnos las cosas y quién va a ayudar, pero sobre todo lo que queremos es invitaros un vino antes de que vayáis a vuestros vertederos particulares a vaciar los móviles antiguos que tenéis. Muchísimas gracias, gracias a la universidad, gracias a los ponentes por el recibirnos aquí. Muchas gracias.